Mientras Jesús le hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra y la cumplen. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 27 al 28. Bienaventurada será aquella persona que aprenda a realizar el ejercicio de escuchar la palabra y observar la palabra, poner en práctica la palabra del Maestro. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 9 de julio, año 2018. La liturgia en nuestra Iglesia Católica nos permite celebrar en el día de hoy la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Y con motivo de esta fiesta volver nuevamente sobre la base de la importancia de la palabra de Dios, del cumplimiento de la palabra, de hacer realidad la palabra del Señor. El 9 de julio se celebra esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que fue proclamada por el Papa Pío VII en el año 1829 como patrona de Colombia, y se otorgó la fiesta litúrgica para este día. En el año 1919 es coronada canónicamente. El santuario de la patrona de Colombia es declarado basílica en el año 1927 por el Papa Pío XI. Con este motivo, centraremos hoy la reflexión en la experiencia de la Santísima Virgen María como Madre de Dios y Madre de la Iglesia, la experiencia de la Virgen como creyente, obediente a la palabra de su Señor. Algo que hay que aprenderle fundamentalmente a la Santísima Virgen María es cómo ella escucha y obedece la palabra del Señor, de la misma manera que ese verbo en hebreo, que significa escuchar y significa escuchar y obedecer, así como Moisés proclamó la tabla de los 10 mandatos de la ley de su Señor para el pueblo de Israel, e inició el discurso diciendo: Escucha, Israel, el Señor le envía estos mandatos. De la misma manera y con ese eco teológico se puede entrar a decir que será bienaventurada aquella persona que escucha la palabra y la obedece. La Santísima Virgen es un modelo perfecto de toda aquella persona que aprende ese ejercicio de escuchar la voz de Dios y sentir que el llamado es directo para esa persona. La equivocación ha estado en escuchar la palabra y creer que la palabra le puede servir a otras personas. A la primera persona que le debe servir es la persona que escucha la palabra, que lee la palabra, que medita la palabra. Y cuando la persona obedece a la palabra del Señor, se convierte en modelo para las demás personas y de esta manera transmite también la palabra. La palabra se transmite con el buen ejemplo, y cuando se da buen ejemplo, habrá cantidades de personas que se animarán a seguir la voz de Dios y a seguir la palabra. La Santísima Virgen María da el ejemplo principal de escuchar la palabra del Arcángel San Gabriel, que le envía a Dios, y ejecuta esa palabra y se convierte en voluntad para la Santísima Virgen María. De ahí que la palabra de Dios debe servirnos a cada uno de nosotros para que se convierta esa palabra en voluntad. Y si la voluntad es el querer, es el desear, es el realizar la acción, es el deseo por acatar algo que se le insinúa a la persona,
entonces la palabra se convertirá en una realidad donde la persona se convierte en ejemplo para sus semejantes. El Hijo de Dios proclama la misma realidad e invita al mundo a entender por qué será dichosa aquella persona que escuche y que cumpla la palabra de Dios. Serán más dichosos porque serán ejemplo, porque serán modelo, porque superarán debilidades, porque entenderán la vida de una manera diferente. La palabra debe llevar a cada persona a madurar en su fe, en su manera de pensar y de lograr vivir al estilo de Dios cuando entiende que escucha y vive la palabra de su Señor. Milagro.